Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio de orientación vocacional de nuestro pre-ICFES Parche 500. Recuerden que estos espacios no solo son para pensar en la prueba ICFES en la cual nos estamos preparando, sino para algo más importante, empezar a construir nuestro proyecto de vida desde ya. Hoy tenemos un invitado muy especial con una historia con la que muchos de ustedes se van a identificar. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Medina Arciniegas. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, la cual es considerada por muchos la mejor o de las mejores universidades de Colombia y de Latinoamérica. Actualmente es residente de la especialidad en cirugía general de esta misma universidad. Lo más interesante de su historia es que, al igual que muchos de ustedes, él se graduó del colegio con el sueño de ingresar a la Universidad Nacional de Colombia y estudiar medicina. Para esto tuvo que prepararse, esforzarse y presentar varias veces el examen hasta lograr encontrar ese ingreso a la carrera y universidad de sus sueños. Pasamos al siguiente punto, que se llama historia personal, del colegio a la universidad. Doctor Carlos, queremos empezar que nos cuentes tu historia, porque muchos de los estudiantes que están aquí están en el punto donde tú estuviste hace varios años. Queremos partir de dos preguntas: ¿cómo eras en el colegio? Y saber también si tú siempre quisiste estudiar medicina o tenías en mente otras carreras. Buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Me alegra ver a muchos estudiantes aquí con aspiraciones de ingresar a la universidad. La verdad, es muy satisfactorio encontrar como grupos así que fomenten la actividad y ese sueño de ingresar a la educación superior. Bueno, pues contándoles un poquito de mí. Yo soy Carlos Miguel Medina Arciniegas, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Me gradué el año pasado, en julio del 2025. Actualmente estoy haciendo mi especialización en cirugía general. Es una especialización que tarda aproximadamente 4 años para eventualmente tener habilidades y criterio para operar pacientes. Entonces, pues yo me estoy entrenando para operar todo lo que son cirugías abdominales, cirugías del corazón, cirugías de miembros, todo eso opera el cirujano general. Acerca de mí, yo pues me gradué de un colegio público llamado Colombo Alemán Escalas en Lérida, Tolima, en el 2015. Yo siempre fui un estudiante bueno, siempre estaba dentro de los 3 primeros, 5 primeros, pero no siempre era el mejor. Siempre había algún otro compañero que tenía mejores calificaciones, que le iba mejor en los exámenes, pero pues eso no era, no iba a ser un factor determinante para eventualmente cumplir mi sueño de ser un cirujano. Eh, ¿Qué más les cuento de mí? ¿Qué materias me gustaban a mí? A mí me gustaba mucho la física, las ciencias naturales y me gustaba también el deporte, la actividad física. O sea, ¿a quién no le gustaba educación física para uno desestresarse, practicar fútbol, alguna vaina que le liberara a uno la mente? Y particularmente también me gustaba mucho tecnología, que es la asignatura en donde uno aprende mucho de informática y computación, como las cosas muy básicas. Cuando yo terminé el colegio, yo me gradué con un IFES que era bueno para hacer un IFES de un colegio público de un pueblo que obviamente son pueblos olvidados por el Estado, donde la educación no es la mejor. Eh, yo pues fui el segundo mejor ICFES, me saqué 334 en ese momento y desafortunadamente no me alcanzaba para estudiar medicina. Yo quería estudiar medicina. Como yo soy del Tolima, yo decía, no, pues yo quiero estudiar medicina en la Universidad del Tolima, que es como la mejorcita universidad que tiene la región, ¿no?
pero no me alcanzaba el puntaje. Entonces, pues lo que yo hice ahí fue ingresar a una carrera afín a las ciencias de la salud, que era enfermería. Y en el transcurso de ir estudiando enfermería, me iba preparando para presentar otra vez todos los exámenes. Al igual que ustedes, yo me preparé para presentar el ICFES, para presentar el examen de la Universidad Nacional y para presentar el examen de la Universidad de Antioquia, que son los que tienen, la Nacional y la Universidad de Antioquia son los que tienen examen de admisión propio. Todos los demás, las demás universidades con medicina en Colombia, que son cerca de 54 universidades, de las cuales solo 14 universidades son públicas. Yo no podía aspirar a estudiar en una universidad privada. ¿Por qué? Porque no tenía los recursos. Desafortunadamente, mi familia y yo no teníamos los recursos para una universidad privada, ¿sí? Entonces, pues dentro de mis planes yo no podía estudiar en una universidad que cobraran 20, 25, 30, 35 millones de pesos, que es lo que cuesta actualmente medicina en la universidad más cara de Colombia. Entonces, para mí solo están las opciones de las universidades públicas, que pues desafortunadamente también son universidades que tienen una muy alta demanda y una competencia muy ardua. Medicina es una de las carreras que más se presentan estudiantes en Colombia. Obviamente porque tiene mucha salida laboral, tiene facilidades económicas, pero pues digamos que la mayoría de los cupos se los llevan pues los estudiantes que están mejor preparados, ¿no? Los estudiantes que salen de colegios que les inculcaron muy buenas bases, mientras que para uno que sale de un colegio de público de un pueblo, muy difícilmente podría aspirar a estudiar medicina. Pero entonces, en el transcurso en que yo estudiaba enfermería en la Universidad del Tolima, fui admitido a enfermería, me fui preparando y me fui presentando a todas esas universidades públicas. Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Universidad de la UPTC, Universidad de Caldas, bueno, tal vez se me escapará alguna otra, pero fueron muchas a las que me presenté y fueron muchos intentos en los que fallé. Entonces, pues la idea era no rendirse, ¿no? Si uno tiene un sueño y ese sueño es muy fuerte, muy sólido, la idea es esforzarse hasta conseguirlo. Entonces yo me fui presentando en el transcurso de que estudiaba enfermería, estudié 5 semestres, me salí de enfermería, empecé a estudiar biología en la Universidad del Tolima, hice 2 semestres y pasé a la Universidad Nacional de Colombia Medicina. Me presenté 6 veces para poder ser admitido a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuál fue el error mío? Que cuando yo egresé de mi colegio, pues yo solo tenía en mente una universidad, la de mi ciudad capital, ¿no? Ibagué, la Universidad del Tolima. Entonces como que uno se sesga mucho a decir, no, pues solo tengo que enfrentarme a este paso. Pero la vaina es que son muchos estudiantes, así como ustedes, que son bastantes, los que también quieren estudiar y quieren cumplir ese sueño. Entonces, siempre hay una competencia muy importante y mi colegio no fue muy bueno en darme bases sólidas que me permitieran adquirir conocimientos y destrezas para destacarme en los exámenes del ICFES, nacional y todo eso, ¿cierto? Entonces, pues me tocó estudiar de manera autónoma, así como están haciendo ustedes en este momento. Yo pues no tuve la oportunidad de asistir a un grupo propiamente dicho, sino que me tocó a mí solo. Entonces, reuní cantidad de material que me permitiera estudiar y de manera autónoma y muy disciplinada me fui presentando hasta conseguir pues el puntaje.
Nos gustaría saber si tú siempre te gustó estudiar medicina o qué fue lo que te impulsó finalmente para decidirte por esta carrera. Pues digamos que medicina siempre ha sido una carrera que lo seduce a uno mucho, ¿no? Uno lo ve en las series, ve Doctor House, Grey's Anatomy, ahorita hay las series de Pete, de Good Doctor, todas esas vainas de series, y uno dice, uff, qué chévere ser médico, ¿no? Pero pues lo mío sí era desde mucho más pequeño. Cuando yo estaba en primaria y en la secundaria, siempre nos preguntaban cuál iba a ser nuestro proyecto de vida, así como lo están planeando ustedes en este momento. Y pues yo siempre decía, no, yo quiero ser médico, quiero ser cirujano. Y pues digamos que en ese momento uno no es consciente, uno dice sus palabras como, no, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser arquitecto. Entonces, uno ahí no tiene como ese peso, esa preocupación cuando está pequeño, de que va a haber un momento en el que tiene que enfrentarse a unos filtros, que son esos exámenes de admisión, y eventualmente la carrera, ¿no? La carrera también es un filtro. No es una carrera para cualquier persona, es una carrera que requiere más que vocación, porque la vocación es un término que he visto que han romantizado mucho, diría disciplina, ¿sí? Eh, Como médico general se carga con mucha responsabilidad. Entonces, pues no es como, digamos, el mecánico, no es por desmeritar los que quieren ser ingenieros mecánicos. El mecánico que no, que se me dañó el carro, se le dañó la bujía, se le dañó el motor, que no le está funcionando el carburador. Listo, se cambia, ¿cierto? Pero entonces una persona, ¿ahí cómo hace uno? No, que a esta persona le dio un derrame cerebral, le dio un infarto, eh, le dio una infección en los pulmones, ¿no? Y no puede hacer, no venden pulmones en las tiendas, no venden un corazón nuevo en, en talleres ni nada así. Entonces, digamos que es una carrera que requiere mucha responsabilidad. Digamos que el asunto del reconocimiento económico no es malo, sin embargo, no es proporcional a la carga de responsabilidad que requiere un médico y de los horarios laborales a los que se someten los médicos colombianos, que son absurdos. Entonces, digamos que eso yo no lo conocía cuando estaba en el colegio, ¿sí? Antes de entrar a medicina uno es como, solo ve la parte chévere, uff, bacano, médicos, saben todo, operan, resuelven, pero, pero no tiene como ese acercamiento real, ¿sí? Yo pues tuve un familiar, tengo un familiar que es médico. Cuando yo estaba muy pequeño, él fue a ser rural al pueblo en el que yo vivía con mi familia, que es Venadillo, Tolima. Y entonces a mí siempre me llamó mucho la atención lo que él hacía. O sea, el hecho de ayudar a las personas, de saber muchas cosas, de resolver muchos problemas de la sociedad, de la población. Yo estaba muy chiquitico, pero eso a mí me sedujo mucho, me impactó de manera determinante y yo fui creciendo con esa semillita de duda y de fascinación por la medicina. Y siempre fue alimentándolo, fui alimentándolo. Decía mamá me preguntaba, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, quiero ser astronauta. Pero pues uno dice siempre, uno quiere ser astronauta. ¿Y qué más? Y quiero ser médico. Ahí yo, bueno, tal vez médico sea más factible. Tal vez astronauta no, aunque quizás si uno lo intentara con más disciplina, tal vez también se llegaría a eso, ¿no? ¿Cómo fue ese sentimiento de las veces que tú intentaste pasar y no se pudo y al final por fin pudiste ingresar a la carrera de tus sueños? Muy frustrante, ¿sí? O sea, pues uno sale del colegio con una idea de que uno es bueno, ¿cierto? Uno sale del colegio que es bueno, de que es inteligente frente a los compañeros, ¿no? Pero la realidad es que hay gente que es mucho mejor.
Entonces, imagine presentarse a una carrera, medicina, en la Universidad Nacional, que es la universidad que más personas se presentan a medicina. En el año 2018-2019 se presentaron cerca de 12.000 personas a medicina, solo a medicina, y solo admitían 100. Entonces, eso es una probabilidad de admisión menos del 1%. Es absurdamente diminuta la posibilidad de ser admitido. Entonces, pues, uno siempre dice como, es que eso es para los que son más inteligentes, o es que eso es para el que estudia en una universidad privada, o que los papás son médicos, o que tienen mucha plata, que tienen los recursos para estudiar. Tal vez no es para uno. Y esas ideas son ideas tóxicas, nocivas, porque apagan el potencial que uno tiene por dentro, ¿sí? Una persona que esté convencida de algo, si se esfuerza, lo consigue. Entonces, pues, yo me presentaba cada semestre, presentaba el ICFES, presentaba la Nacional, presentaba la UDEA, y no pasaba. Y era muy frustrante, me dolía mucho. Lloraba, me deprimía, me daba bajonazos emocionales, no rendía, me aislaba. Entonces sí eran situaciones que lo comprometen mucho a uno eh, en el estado de ánimo, ¿sí? Pero uno tiene que ser muy resiliente, uno tiene que ser muy resiliente y tiene que levantarse, ¿sí? Entonces, cada vez que uno se caiga, uno tiene que levantar y tiene que entender que así es la vida, así es todo. Nadie consigue lo que quiera a la primera. Y si lo consigue, tal vez no lo aprecie tanto, ¿sí? Entonces, pues, cuando yo no pasaba, me ponía muy triste. Y una de las maneras en las que yo lidiaba con esa frustración era con la actividad física. Me gustaba hacer ejercicio, salía a correr, salía a trotar, hacía ejercicio, todo con la intención de quemar esa tristeza, ¿sí? Y para luego el otro día retomar. O sea, la idea era, listo, no pasé, voy a volver a presentarme, voy a volver a estudiar, esta vez más organizado, esta vez con más disciplina, esta vez voy a ser más enfático en lo que fallé, ¿sí? Y entonces, pues así lo intentaba cada semestre, ¿sí? Eh, Era difícil de llevar, sobre todo porque yo no hice preuniversitario, siento que fue una de los errores que me podía haber ahorrado. Tal vez si hubiera hecho un universitario, me hubiera preparado mejor y hubiera obtenido mejores resultados en un periodo de tiempo más corto, así como están haciendo ustedes ahorita, ¿no? Que se están preparando en estos grupos de estudio autónomos y están fortaleciendo todo eso, todas esas falencias que les falta mejorar para adquirir un puntaje, ¿sí? Un puntaje que puede que no defina qué tan inteligentes sean ustedes, pero les va a dar la oportunidad de ingresar a, a la educación superior, que ahorita en Colombia es muy difícil ingresar a la educación superior, más si es educación superior pública. Bueno, podemos pasar al siguiente punto, algo muy importante, saber cómo es estudiar medicina realmente, qué es estudiar medicina, las materias más importantes, sobre todo lo más difícil de esta carrera. Bueno, yo también estoy abierto a preguntas del público, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, la escriben en el chat o levantan la mano o prenden el micrófono. La verdad, a mí no me molesta. La idea es aquí compartir con ustedes toda la experiencia, aclarar dudas y, y que ustedes tengan como una idea de lo que es más o menos el proceso de la universidad. Bueno, pues medicina
Es una carrera que, como le mencioné, eh, eh, requiere mucha disciplina y mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no sé, otra carrera que no sea medicina, tal vez tienen más tiempo libre, les dan los fines de semana libres, pueden hacer más actividades de ocio. Digamos que medicina, al ser una carrera que requiere adquirir tantos conocimientos en tan poco tiempo, los tiempos se aglomeran mucho. Entonces, al inicio suele ser una carrera pesada, las básicas, que son farmacología, anatomía, microbiología, fisiología, epidemiología, todas esas ciencias básicas, eh, eh, o sea, esas ciencias básicas piden mucho tiempo, ¿sí? Entonces, al inicio uno tiene que sacrificar tal vez tiempo de ocio, como hacer actividad física o pasar tiempo con sus familias, cosas así. Pero después se empieza a equilibrar, después el asunto se empieza a equilibrar más y da un poco más de tiempo para uno organizarse mejor. Yo siento que en medicina, como cualquier otra carrera, la clave es la organización. Si uno se organiza bien, puede distribuir el tiempo de manera satisfactoria para todas las actividades que quiere, ¿sí? Para su familia, para su pareja, para el deporte, para el ocio, porque también es muy importante el ocio, no sé, salir, comer, ver películas, jugar en el computador, pintar, dibujar, leer, todo eso es ocio que también es muy importante para evitar problemas o trastornos mentales que ahorita son muy frecuentes en los universitarios. Síndrome de burnout, que es cuando el universitario se quema estudiando que ya no da más, depresión, trastornos de ansiedad, crisis ansiosas, todos esos aspectos, digamos que se pueden manejar organizando el tiempo. Y medicina es una carrera que, a pesar de ser exigente, en un punto permite organizar eso y se vuelve flexible, ¿sí? Se vuelve flexible y le permite a los estudiantes tener tiempo para otras actividades que no sean solo medicina. Porque un lema que usamos mucho en medicina es que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, porque uno tiene que saber de todo y tiene que también tener tiempo para otras cosas. La vida no solo es medicina, no solo es la universidad, no solo es la carrera, no solo es ingeniería, no solo es química, no solo es biología, no solo es arquitectura o derecho, no, la vida es muchos aspectos y eso es muy importante que ustedes desde ahorita lo tengan en consideración. ¿Listo? A pesar de que la carrera de medicina es muy pesada, compleja, ¿qué ha sido lo más gratificante en esta carrera? La satisfacción de poder ayudar a las personas es muy grande, es algo muy bueno, digamos que lo llena a uno. El hecho de que usted dice, no, pues me preparé 6 años, tal vez más, para poder ayudar a esta persona que viene sufriendo durante tanto tiempo y darle en donde necesitaba la ayuda, es muy satisfactorio cuando los pacientes llegan y le dicen a uno, muchas gracias, doctor, de verdad que me ayudó, ya me siento mejor, pudo sanar esa dolencia que lleva ya mucho tiempo atrás. Eso es satisfactorio, ¿sí? Satisfactorio también el hecho de que, pues para nadie es secreto que estudiar medicina llena mucho de orgullo a la familia, ¿no? El que estudia medicina es como la mamá siempre va a estar muy orgullosa, los papás siempre van a estar muy orgullosos diciendo, eh, presumiendo que el hijo es médico, satisfactorio también frente a otras posibles situaciones. Entonces, eso es muy satisfactorio ayudar a las personas, ayudar a la familia. Y no solo medicina, o sea, el que estudia una carrera, el que estudia una carrera en la universidad, lleva mucha felicidad y orgullo a la familia. Lo decía el doctor José Félix Patiño, antiguo rector de la Universidad Nacional de Colombia, cirujano cardiotorácico, principal reformador de la Universidad Nacional de Colombia. Él decía, el que estudia en la universidad
le está llevando orgullo y está haciendo un cambio fundamental a nivel social en su familia. Entonces, eso es algo que lo llena a uno mucho. No digo que no se pueda hacer de otras formas, ¿no? Hay personas que trabajan, hay personas que desafortunadamente no les dio tiempo para estudiar en la universidad y aún así aportan mucho a su familia, crearon empresas, crearon negocios, les fue bien, pero hay que tener algo muy claro, o sea, la realidad del colombiano es que eso está reservado para una cantidad muy pequeña. Para la mayoría nos toca aprovechar las oportunidades de educarnos en la Universidad Nacional, adquirir un capital de cultura y con eso tratar de cambiar vidas, cambiar la vida de la familia y cambiar la sociedad, ¿no? Porque la universidad no solo es educación para un trabajo, es adquirir una visión crítica de la sociedad en la que vivimos. Entonces ya uno deja de ser un agente pasivo y se convierte en un agente activo. Ya uno identifica los roles que se dan en la sociedad colombiana, en la política, en la cultura y eso es algo que solo la da la universidad. La universidad da las herramientas para uno entender la sociedad y, y eso lo llena uno también mucho, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente punto. Algo muy interesante que hacemos en estas conferencias es la dinámica verdad o mito. Entonces invitamos al doctor Carlos, vamos a hacer algunas afirmaciones y nos puede decir si es verdad o mito y explicar brevemente por qué. Primero, medicina solo es para inteligentes. Mito, mito. Yo tengo compañeros que no les fue muy bien en el examen de admisión y fueron muy destacables en la carrera de medicina. Como también gente que le fue muy bien y, y no dieron esa impresión en la carrera, ¿no? Uno dice, usted man, en la nacional se califica de 1 a 1000, ¿cierto? Hay gente que saca 800, que saca más de 850 para puntaje altísimos y uno como, y no eran tan buenos, no eran tan buenos. En cambio, hay gente que le acaba, pues yo saqué 780, ¿no? Pasé a mi tío en la nacional, la medicina, yo saqué 780 puntos, 788. Y pues yo fui uno de los mejores promedios de mi carrera, el 10% de mi carrera, yo estuve en los mejores puntajes y promedios de la carrera. Entonces, más que ser inteligente, es lo que les digo, ser disciplinado. Y es que no es algo solo de medicina, o sea, no es algo solo de medicina. En la nacional hay gente muy inteligente de todas las carreras, de física, matemáticas, química, de enfermería, de ingeniería, de derecho. Y lo que siempre ha destacado las personas inteligentes es que son muy disciplinadas y son personas que están siempre abiertas a aprender y desaprender. ¿Sí? Uno tiene que tener también muy presente el término de desaprender, porque el conocimiento es algo dinámico, se va construyendo, se va reforzando. Entonces ustedes ahorita están adquiriendo bases fundamentales en las ciencias más básicas, ¿cierto? Matemáticas, cálculo, biología, química, ciencias sociales, literatura, lectura crítica, análisis de imagen, razonamiento abstracto, todo eso, que después a ustedes les va a permitir desarrollar ciencias más complejas en sus respectivas carreras. Eh, y digamos que más que ser el genio, el niño genio, la niña genia, es ser disciplinado y ser juicioso. Saber que uno está en la universidad es para estudiar, ¿cierto? Entonces, porque a veces uno entra a la universidad, se relaja, empieza a tener otros tipos de conductas o empieza a conseguir pareja de una vez. Digamos que pues no son cosas que son tan prioritarias. Ya después habrá tiempo para eso. Mm, pero si uno le pone muy juicioso, a uno le puede ir muy bien, le puede ir muy bien. Y tampoco es
lo que le digo, no tiene que ser el mejor estudiante del colegio. Si ustedes no fueron los mejores del colegio, no pasa nada. Ustedes pueden ser los mejores en la universidad o incluso pueden ser los mejores haciendo cualquier actividad en la que se especialicen. Entonces, más que eso, uno no debe meterse en la cabeza de que es que no soy tan inteligente, no soy genio, o frustrarse por eso porque al final un número puede que no defina mucho eso, lo definirá más adelante las oportunidades que ustedes tengan para destacarse. Además, recordemos que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencias matemáticas, gente que es muy buena razonando matemáticamente, inteligencia abstracta o de espacio, gente que puede tener un análisis tridimensional de las cosas muy bueno, como los arquitectos, por ejemplo. Inteligencia corporal, las personas que practican deporte, el fútbol, la danza, eso requiere inteligencia. La inteligencia no solo es saberse un montón de números, procedimientos, de fórmulas químicas, no. La inteligencia son varias y son dinámicas. Eso va cambiando, se va reforzando. Entonces, sí, digamos que para estudiar medicina no hay que ser genio, hay que ser disciplinado y tener muy claro su horizonte. Una afirmación que inclusive en los estudiantes la escuchamos mucho. Las personas que estudian medicina no tienen vida social. Mm, bueno, eso digamos que puede ser parcial. ¿Por qué? Porque hay puntos de medicina, puntos en la carrera en la que eh, sí hay una demanda muy alta del tiempo. Entonces, pues uno también tiene que empezarse a acostumbrar a que en medicina hay turnos noches, hay turnos de más de 24 horas, 36 horas. Entonces uno pasa de largo, ¿sí? Y en ese tiempo, pues uno no tiene tiempo para nada más que estar ahí trabajando, estar en la consulta, estar resolviendo casos, estar viendo pacientes en urgencias. Entonces no hay mucho tiempo. Pero nuevamente yo reitero que lo importante es la organización. Si uno se organiza muy bien, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Hay que tener muy claro es que uno tiene que controlar tres aspectos. El primero, el estar, no descansar. No descansar es crítico porque cuando uno no descansa, tiene peor desempeño. Y ese peor desempeño se refleja en que puede irle peor al paciente. Entonces es muy importante el descanso. No solo en medicina, nuevamente yo quiero que esta charla vaya enfocada a todas las carreras porque para mí todas las carreras son importantes. Medicina es la que estudié, pero todas las carreras tienen un rol muy importante en la sociedad. Y descansar es muy importante. Si descansa uno, el cerebro reconecta la actividad sináptica previamente desgastada, se recupera y eso se refleja en una mejor atención al paciente. Aprende uno más, consolida mejor la información, no tiene tantos errores y le va mejor a uno. Entonces, el descanso, no pajarear tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que uno le dice cuando uno se distrae mucho en actividades? Esto, procrastinar, no procrastinar mucho. César, la clave es que si ustedes van a hacer algo, tengan un listado de cosas que van a hacer en el día y cumplan. Porque si no van a procrastinar, se ponen a ver Instagram, se ponen a ver Facebook, YouTube, y uno no es consciente de la cantidad de tiempo que uno quema en esas plataformas. Entonces, la idea es no procrastinar tanto teniendo la organización de lo que uno va a hacer en el día. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, tener un orden del día. Entonces, decir, mañana es día martes, mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a estudiar matemáticas y análisis de imagen. Y si digo eso, voy a hacer solo eso.
nada más. Miércoles, entonces miércoles voy a ponerme solo a leer para reforzar literatura y razonamiento lector. Entonces, miércoles solo para eso, un bloque de solo para eso. El jueves hago de ciencias sociales, el viernes así, el sábado así, el sábado paso tiempo con mi familia, o con mi pareja, o con mi mascota. Y el domingo descansar. Tiene que haber un día de la semana en el que ustedes tengan que descansar. Eso es muy importante. Y eso lo da cualquier carrera. Si ustedes organizan su tiempo en la carrera, créanme que les va a ir muy bien. En medicina es así. En medicina va a haber momentos al inicio en el que ustedes van a estar desorganizados y no van a poder descansar bien y todo eso. Pero si ustedes se organizan, van a tener tiempo para absolutamente todo. Para su pareja, para su familia, para descansar, que es muy importante. Para la actividad física, que también es muy importante. Tienen que hacer actividad física, correr, trotar, ir al gimnasio, todo eso, y para pasar tiempo con sus amigos. Entonces, sí, yo creo que sí hay tiempo, pero pues es cuestión de organizarse. Y la última afirmación, todos los médicos ganan mucho dinero. Entonces, digamos que medicina es una de las carreras mejor retribuidas en Colombia económicamente, hay que decirlo, pero no es proporcional a la responsabilidad y la carga laboral a la que están sometidos. Un médico trabaja 36 horas seguidas en un turno, viendo pacientes, eh, viendo interconsultas, haciendo consulta, operando, haciendo cualquier cosa. Son tiempos muy largos. Un médico se quema demasiado. Por eso los médicos también son una de las poblaciones que más trastornos de la salud mental tienen. Lo que le decía, burnout, depresión, ansiedad, suicidio. Hace unos años se suicidó una cirujana general, una residente de cirugía general de la Universidad Javeriana, imagínense, porque la carga asistencial es muy alta. Y a pesar de que les pagan bien, porque a veces ni pagan bien, pagan muy mal a los médicos, a todos los de salud, los pagos se les atrasan mucho, porque a los hospitales y a las empresas no les importa realmente el personal de salud, pueden atrasarles incluso 2 o 3 meses los pagos, imagínense. Entonces, pues de nada le sirve a uno ganar bien si ni siquiera le van a pagar, a veces ni pagan. Los hospitales quedan con deudas, los cierran y paila, si usted no le pagaron se quedó sin pago. Entonces, no, decir eso yo siento que no es justo con el personal de salud, porque pues sí trabajan mucho y no se les reconoce mucho los derechos laborales. O sea, uno se pone a pensar congresista, un congresista gana más de 30 millones mensuales y ellos no tienen que hacer turnos de 36 horas. Ellos van solo mediodía, hacen su congreso, lo que tengan que hacer allá y se van para sus casas. Y el Estado aún así les dan a ellos todas las prestaciones. Les pagan seguros, les pagan salud, pensión, les dan transporte. Eso no se lo dan al médico. Hay que hacer excepciones. El médico cuando se especializa adquiere un poquito mejor de calidad de vida, pero el, el margen es muy grande, el margen es muy grande para decir que ganan y se vuelven millonarios. No, no es así, no es así. Ya que es más bien un mito. Bueno, continuamos con el siguiente punto, que es el campo laboral y la realidad profesional. Aquí quisiera hacer una pregunta un poquito diferente. Todos nosotros estamos acostumbrados a ver a los médicos o doctores en clínicas, hospitales, empresas de salud, pero hoy en día los médicos también pueden desempeñarse en otros ámbitos laborales. Nos gustaría saber, un médico, aparte de atender pacientes, ¿en qué ámbitos laborales también puede desempeñarse? Sí, digamos que medicina es una carrera muy rica en el sentido de que
no está cerrada solo a tratar pacientes de manera clínica. Entonces, en medicina uno también puede ayudar a las personas desde políticas en salud. Entonces, hay un campo que se llama medicina social o epidemiología, ¿sí? Que pues salud pública es el campo de la medicina que se encarga de crear políticas para la sociedad. Entonces, eh, hay muchos médicos que se especializan precisamente en eso, en derecho en salud pública, y trabajan con el Estado, más que todo en la parte de la política, con el gobierno y eso, para diseñar estrategias en prevención, promoción en la salud. Entonces ahorita pues no, hay muchos, hay médicos que son ahorita concejales y son los que ayudan mucho al Estado vigilando las EPS para ver que sí estén cumpliendo, con que estén dándole a la sociedad lo que necesitan, dando los medicamentos, dando los servicios, prestando los servicios, todo eso. Entonces sí hay otros aspectos, los médicos pueden hacer, realmente uno puede hacer cualquier cosa. Medicina, lo que le digo, el que solo sabe medicina, tal vez nada sabe. Hay médicos que se dedican al deporte, que les gusta hacer deporte. Eh, Hay médicos, pues lo que digo, que hacen política, médicos que hacen arte, hay médicos que se dedican a la música. Ahí ahorita en Instagram y YouTube hay una doctora que se llama Laura Stengel, es médica de la Javeriana y ella es ahorita cantante. Entonces ahí ustedes pueden ver que hay muchos campos en los que uno se puede desempeñar. No solo es medicina, hay eh, muchos campos en los que uno podría hacer otro tipo de actividades. ¿Qué especialidades de medicina consideras que hay más espacio laboral y se le reconoce mejor económicamente? Bueno, mm, indudablemente hay especialidades en medicina que tienen muy buena retribución económica, como es el caso de tal vez los que hacen estética, medicina estética, hacen procedimientos estéticos, los que hacen procedimientos implantes mamarios, de plastias de la cara, rinoplastias, lo que uno siempre escucha en comentarios, ¿no? Que es que este médico gana muy bien porque hace procedimientos estéticos. Sí, ellos viven bien, les va muy bien. Pero pues también es un mercado muy estrecho, muy pequeño. No todo el mundo tiene 10 millones para pagarse una cirugía, entonces es un mercado muy pequeño y es muy volátil. Y en medicina realmente siempre se necesitan médicos, independiente de la especialidad. Se necesitan médicos internistas, se necesitan ginecólogos, se necesitan pediatras, neurocirujanos, cirujanos cardiovasculares, geriatras, neurólogos. Se necesitan de todos, la verdad. Y se necesita mucho médico general. ¿Por qué? Porque el médico general es la primera línea de defensa que tiene la sociedad para cualquier patología, ¿sí? Entonces necesitamos muchos médicos, mucho personal en salud. Más que médicos, necesitamos personal en salud. Enfermeros, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, porque hay que reconocer que en la medicina no todo lo hace el médico. Nosotros somos un equipo, funcionamos con otros profesionales en la salud. Y es gracias a que somos un equipo que podemos dar un buen servicio a la sociedad. ¿Sí? Entonces, siempre es importante tener eso presente, que sí se necesita mucho personal en salud en Colombia, necesitamos más que todo personal que vaya a las zonas marginales del país. Entonces, necesitamos médicos y enfermeras y a internistas y cirujanos que vayan al campo y hagan consulta, y hagan a los pacientes, al campesino que nunca lo ha visto un médico, al niño de la vereda que está con desnutrición y nunca lo ha visto un pediatra. Entonces, digamos que la realidad del país sí
exige que hayan médicos y la demanda de médicos es importante. Ahora lo que necesitamos es que el estado de las garantías de que los médicos y el personal de salud eh, tengan una buena retribución económica y más que económica también es en prestaciones, ¿no? Que se les respeten sus derechos laborales, que se le dé la pensión, la salud, todo eso. Entonces sí, sí hay bastante oferta para los médicos y el personal de salud. ¿Cómo es el día de un médico general y un médico especialista? Bueno, pues de médico general, uno se levanta, uno eh, trata de tener actividades cotidianas saludables, porque la idea es que si uno es médico y va a decir, va a recetar estilos de vida saludable, la idea es que uno lo haga, ¿no? No es como, no consuma alcohol y uno está consumiendo alcohol. No fume y uno se pone a fumar. Entonces la idea es uno levantarse, desayunar bien, hidratarse, preparar la rutina del día, eh, en la medida de lo posible hacer actividad física, voy a hacer actividad física, salir a trotar, ir al gimnasio, si el tiempo lo da, hacerlo y prepararse para ir al trabajo, si es consulta externa, y prepararse para ver a sus pacientes en jornadas de 7 horas, tal vez más. Uno no es dueño de su tiempo en medicina y en las ciencias de la salud, uno no es dueño de su tiempo. Hay pacientes, si uno está operando y un paciente se complica, uno tiene que quedarse con el paciente. Si el paciente se demora más de 7 horas, 8 horas, ni modo, toca quedarse. Entonces así es en la medicina. Y pues después de su jornada laboral bien juicioso, como médico general, la idea es descansar. Descansar es crítico, es muy importante, es muy importante. Quiero que ustedes se lleven ese mensaje porque cuando uno está en esa edad, uno cree que uno puede con todo, eh, que uno no tiene que descansar, que uno tiene que dormir, que uno no puede trasnochar. Pero eso a largo plazo va a repercutir. Les va a dar más trastornos mentales a ustedes, les va a dar más ansiedad, más depresión, más enfermedades cardiovasculares, les puede dar diabetes, hipertensión, derrames cerebrales y muchas otras patologías. Entonces es muy importante descansar. Para el especialista, digamos que la jornada no es muy diferente, más que tal vez es un poquito más extenuante en el sentido de que cuando uno es especialista, uno ya tiene más responsabilidad todavía, porque maneja complicaciones específicas. En el caso del cirujano, pues uno tiene que operar a pacientes que necesiten algún procedimiento quirúrgico de urgencia, un procedimiento programado, entonces son procedimientos que pueden tardar tiempo, que puede ser o poco tiempo o puede ser horas. Entonces, uno tiene que estar abierto a que como especialista uno muchas veces no es dueño de su tiempo. Entonces, tal vez en ese aspecto, eh, es que dicen que pues nosotros eh, hay etapas, hay periodos de descanso en los que uno se le respeta el descanso y uno no tiene que trabajar. Entonces, por eso uno tiene que organizarse, tener su día de descanso para compartir con su familia, con su pareja, hacer sus actividades de ocio y ya después, pues sí, seguir trabajando. Entonces, sí, esa es como la dinámica más que todo. Algo muy importante, ¿cómo es ser residente en cirugía? Es un poquito pesado. De hecho, ahorita tengo turno. Tengo turno ahorita a las 6, entonces, pues nada, uno tiene que trabajar jornadas extenuantes. Uno tiene que hacer una curva de procedimientos, es lo que uno le llama curva, que es como el tiempo que uno se demora en adquirir las habilidades que necesita como cirujano. Entonces, digamos que es un paso un poquito más exigente frente al médico general. Y también que nosotros no es que recibamos mejor paga que un médico general. Como residente
de una especialidad a uno no le pagan muy bien. Un médico general puede ganar más que uno. Entonces, digamos que son periodos, y suelen ser periodos largos. Especialidades generales son 4 años. Y si uno quiere superespecializarse, como en cirugía cardiovascular, haría otros 3 años. Entonces, sume, son 4 más 3, 7 años, más los 6 años que venía usted con medicina general. Entonces, son ahí 13 años para ser un supraespecialista. Entonces, es mucho tiempo el que le toma a uno para prepararse, pero es muy satisfactorio, realmente es muy satisfactorio. Más que en Colombia es muy difícil especializarse. Hay muy poquitas universidades para especializarse. La mayoría son privadas que cuestan un jurgo de plata y las públicas son poquitas. Yo afortunadamente pude ingresar a la Universidad Nacional, que es una universidad pública, y pues fue donde yo me gradué. Pero sí es un sueño el que muchos médicos generales cuando se gradúan aspiran y muchos no alcanzan. Lo cual no está mal, ¿no? La medicina general no está mala. Lo que le comentaba ahorita es que necesitamos médicos generales que hagan todo su rol en el papel de prevención, promoción y en salud. Entonces, no, pues esto es un periodo en el que uno simplemente trata de adquirir mejores habilidades para ayudar mejor a los pacientes. Bueno, seguimos con el siguiente punto que se llama oportunidades y crecimiento. Nos gustaría saber cuando una persona ya es médico general, cómo es el proceso para aplicar a una especialización en las diferentes universidades. Bueno, pues en Colombia el proceso depende de cada universidad tiene su propio proceso. Eso lo quieren cambiar ahorita con una nueva ley que se llama Ley de Doctora Catalina, en la que quieren poner un examen de admisión para residencias, un examen único, en donde todos los médicos presentan un solo examen, y así como no se presenta la nacional, los mejores puntajes pues eligen la carrera que ellos quieren. Entonces, en el mejor examen, los mejores puntajes eligen la especialidad que ellos quieren. Esa es la idea que se quiere para largo plazo. Pero ahorita, mientras tanto, lo que se tiene es que cada universidad tiene su propio examen de admisión. Uno presenta un examen de admisión y presenta una entrevista. Y con base a eso es que usted lo admiten. Entonces, eh, le fue bien en el examen, lo llaman a una entrevista, le preguntan por qué quiere ser cirujano, por qué le gusta esto, qué experiencia tiene, qué quiere aportarle al programa. Todos esos aspectos le miran su hoja de vida y dependiendo de eso lo admiten o no lo admiten. Desafortunadamente lo que le digo es que hay muchos médicos que se presentan, pero normalmente hay poquitos cupos. Entonces imagínese, en la Universidad Nacional se gradúan 100 médicos y solo hay 4 cupos, 5 cupos para cirujanos generales. Entonces hay muy poquitos cupos para la cantidad de médicos que hay. Y ahora tomen en cuenta, no solo en la nacional, está todas las universidades de Colombia que tienen programas de medicina, quieren que sus médicos vayan a especializarse, pero pues desafortunadamente los cupos no dan. Hay muy poquitos cupos en Colombia para ser especialista. Entonces es un proceso complejo. Entonces, pues, para el que quiere ser especialista, si quiere ahorita, pues primero pase medicina. Pase medicina, estudie, prepárese muy bien, porque lo más importante que ser especialista es ser buen médico. Si usted es buen médico general, ya ganó bastante. Eh, También algo muy importante, como tú dijiste, siempre se van a necesitar médicos, pero cuando una persona apenas se gradúa de medicina general, inmediatamente un hospital, una clínica lo van a contratar. En Colombia hay una vaina que se llama el año rural o servicio social obligatorio, servicio social médico obligatorio. Entonces, a nosotros nos ponen en un sorteo en donde de los 6.000 médicos que se gradúan, muchos médicos en Colombia, de los 6.000 médicos, como 2.000 médicos tienen que hacer año rural. Entonces uno se gradúa, hace el sorteo y el sorteo le dice si tiene que hacer el año rural o no lo tiene que hacer. Si lo tiene que hacer, se tiene que ir inmediatamente a hacer el año rural. Entonces, ejemplo, yo me gradué en el 2015 y presenté el sorteo y me tocó irme al Chocó a hacer un año rural.
Entonces uno tiene que irse a hacer un año rural. Pero ese año rural ya lo pagan, ya le pagan al médico, le pagan muy bien, entonces digamos que eso es algo que tiene a favor. Desafortunadamente ahorita las garantías que dan en esos puestos de trabajo de los médicos rurales son también muy precarias. Entonces es algo que también se está luchando mucho ahorita en el gremio médico, en el gremio de los estudiantes y médicos, para mejorar ese aspecto. Si usted no sale, si no sale con el sorteo del año rural, usted puede aspirar a trabajar en algún lugar de su pueblo, de su ciudad, dependiendo de qué tal está la demanda y la oferta. Entonces hay hospitales que necesitan médicos, hay hospitales que no necesitan, hay hospitales que piden médicos con experiencia, hay hospitales que no los piden con experiencia. Entonces eso es muy variable. Pero digamos que sí, siempre hay oferta para médicos. Entonces no es un aspecto en el que uno tenga que preocuparse. Listo, pasamos al siguiente punto, que se llama preguntas de los estudiantes. Este es el momento donde ustedes pueden preguntarle lo que ustedes necesiten, sea por chat o pueden habilitar el micrófono. En el chat miramos una pregunta, dice, ¿qué le pareció la carrera de enfermería? Sí, es una carrera muy buena. Enfermería es una carrera muy buena. Eh, También requiere mucho conocimiento, muchas habilidades. Y lo que les comentaba, son un papel fundamental y muy importante de la prestación de servicios de salud. Entonces, no es que el médico sea más que el enfermero o viceversa, sino que son un equipo. El uno no puede estar sin el otro, porque desafortunadamente no va a funcionar muy bien los servicios si no están trabajando en equipo. Pero pues el enfermero tiene un enfoque muy específico, y es que el enfermero se encarga del cuidado del paciente, el cuidado directo del paciente, es el que está muchas veces con el paciente, es el que administra los medicamentos, el que está pendiente de las necesidades del paciente, todos esos aspectos. El médico hace más un enfoque hacia lo que es el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Entonces, enfermero es el cuidado del paciente, el médico es diagnóstico y tratamiento. Entonces, digamos que cuando yo estaba en la carrera de enfermería no me sentía identificado con el rol del enfermero, sino que yo quería era realizar el proceso del diagnóstico, el tratamiento. Y pues como yo tenía un sueño que es ser cirujano, yo como enfermero no puedo ser cirujano. Entonces, los enfermeros tienen otro tipo de especializaciones que son diferentes, pero que no son quirúrgicas. Entonces, digamos que ese punto, pues, por eso no continué la carrera de enfermería. Dice que si es más fácil que medicina, menos pesada. No sé, no, es que lo que le digo, o sea, cada una tiene sus puntos muy fuertes. Entonces, cada una tiene su enfoque. Y enfermería, hay cosas que también, digamos que se cruzan muchas de las materias. Ambos ven anatomía, farmacología, biología y todo eso. Pero la parte clínica es diferente. Y ambas tienen sus cargas. O sea, a los enfermeros también les toca a veces pesado. A veces les toca pesado porque tienen que manejar mucho paciente. Ellos también hacen turnos pesados de 36 horas, de más de 24 horas, pasan de largo. Y lo mismo, es que el Estado no les paga lo que merecen. Ese es el problema que tenemos ahorita en el sistema de salud. No se le está retribuyendo al personal de salud proporcional a lo que trabajan. Es lo único. Pero no, que sea más fácil que medicina, ambos tienen su carga. ¿Cómo es el primer contacto o las primeras prácticas que ustedes tienen con los pacientes? En enfermería normalmente es en quinto semestre y en medicina es en sexto semestre, aunque eso depende de la universidad. Hay universidades que empiezan antes. El primer contacto es el más importante porque es cuando uno ya entra a ver al paciente. Ahí es cuando tú pones ya en marcha todo lo que adquiriste durante las básicas, lo que aprendiste de microbiología, de anatomía, de fisiología, de biología, de bioquímica, todo eso, y ahora es con el paciente. Ya no estamos viendo libros, ya no estamos viendo modelos o simuladores, no, ahora es el paciente, eso es de verdad. Y aquí pues la idea no es equivocarse,
Eso es lo importante, por eso es que uno tiene que prepararse muy bien, porque ya no es un muñequito en el que uno es de plástico, de ahí lo manipula, no, ahora es el paciente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues sí, digamos que al inicio da un poquito de ansiedad y de miedo, pero ya después se vuelve algo más dinámico y más fácil, más llevadero, incluso más satisfactorio, porque es cuando el paciente, cuando uno ve al paciente y se siente bien ayudando y el paciente le da las gracias a uno, le agradece. Entonces cuando el paciente le dice a uno, gracias doctor, gracias por lo que está haciendo, muchas gracias. Y digamos que eso sí es lo que da mucha satisfacción. Aquí Juliana pregunta, ¿cómo empezó su vocación? ¿Desde pequeño o cuando creció? Desde pequeño. Entonces, como yo les mencionaba, desde muy chiquito yo tuve como un acercamiento a un primo que era, que era médico y que él hizo rural, entonces digamos que desde ese primer acercamiento siempre me orienté hacia la medicina. Y ya pues en el transcurso del colegio lo fui consolidando todavía más. Entonces yo decía como, quiero ser cirujano, quiero ser cirujano, quiero ser cirujano, quiero ser médico, quiero ser médico, quiero ser médico. Y lo fui consolidando. Entonces uno va creciendo y eso. Las otras ciencias realmente casi no me interesaban. Ni ingeniería, derecho, tampoco. Entonces pues, la única que sí me gustaba mucho era medicina. Entonces por eso... Pero mire que hay conocido compañeros que descubren eso en 11 que terminan, que, o sea, que en todo el colegio no tenían muy claro qué querían hacer de grandes, y es en el colegio en el que lo definen. Entonces, digamos que no hay como una regla o como unas normas que pauten qué es lo que uno quiere hacer en la vida. Es con lo que uno se siente cómodo e identificado. ¿Sí, Juliana? Cuéntanos, Juliana. Listo, profe. La que le quería preguntar si es que es verdad que allá en los hospitales, o sea, tratan muy mal a los estudiantes, que los gritan, que los humillan y todo eso. Pues bueno, digamos que sí ha habido bastante maltrato en las ciencias de la salud. Digamos que sí, sí se ha comentado que ha visto bullying, maltrato, incluso acoso, pero eso se ha tratado de mejorar, se ha mitigado bastante. Ahorita, digamos que esos son aspectos serios, muy serios, que ya no se toleran. Entonces, ahorita en la medicina y en las ciencias de la salud no se tolera el maltrato, ni el acoso, ni nada de eso. Entonces, sí se está trabajando muy fuertemente. Que se haya erradicado del todo, pues muy difícil decir que se haya erradicado del todo. Pero sí se trabaja activamente. Ahorita las universidades y los hospitales trabajan fuertemente en ese aspecto para evitar el maltrato, el bullying y el acoso a los estudiantes y al personal de salud. Bueno, entonces ya vamos finalizando, pasamos al siguiente punto, que es el mensaje final de ti, el consejo o la recomendación que tú le darías a una persona que está intentando pasar a medicina, sobre todo las personas que ya han presentado el ICFES o examen de admisión y no han podido pasar. A veces es frustrante y los estudiantes se rinden a la primera o a la segunda vez. Entonces, un consejo para ellos y pues igual en general, porque hay muchas carreras también que requieren un buen puntaje y pues las personas al no pasar al primero o tercer intento se rinden. Bueno, pues alguna vez lo dijo el doctor Manuel Elkin Patarroyo, uno de los científicos más importantes de Colombia, médico de la Nacional, por cierto, que si no pasaba la primera que me voy a presentar, él decía así, decía, preséntese, preséntese, preséntese las veces que sea necesario hasta que pase. Entonces, yo creo que, pues, hay que ser persistente, resistente, insistente y nunca desistir, ¿sí? Entonces, algo que decía Niels Bohr, uno de los físicos más importantes del siglo XX. Un experto es una persona que ha cometido todos los errores posibles en un determinado campo, ¿sí?
y que un ganador no es más que un perdedor que nunca se rindió. Eso es todo. O sea, hay que ser muy persistente, no rendirse, y ser muy disciplinado. Entonces, es esforzarse, entender que hay muchas personas que lo intentan, pero uno pierde es cuando se rinde. Hay gente que incluso pasa desde los 30 años. Yo pasé a los 20, me gradué a los 16 y pasé a los 20 años. Y ahorita estoy haciendo mi especialización a los 26 años. Eh, a veces no es fácil, a veces lo más difícil es la frustración de ver que hay gente que lo consigue, pero si uno no se rinde, lo va a lograr. Entonces, no, pues ánimo, muchachos. Ustedes están haciendo aquí algo que muchos no están haciendo, y es que quieren estudiar, pero no están estudiando. Quieren estudiar en la Nacional, quieren estudiar en la Universidad de Antioquia, pero no están haciendo algo para mejorar. Ustedes están en este momento haciendo este curso que les va a dar las herramientas y los va a ayudar a presentarse. Y aunque no pasen este semestre, la idea es que ustedes vuelvan a intentarlo con más determinación, con más disciplina y ténganlo por seguro que lo van a conseguir. Y no hay nada más satisfactorio que uno ver usted fue admitido a la universidad tal, al programa tal. Eso, créanme que eso vale la pena. O sea, todas las trasnochadas, todo el esfuerzo que están haciendo ahorita, vale la pena eso. Sí, Juliana. Profe, que sintió la primera vez que entró al anfiteatro y la primera vez que vio sangre, o sea, mucha sangre. No, pues la primera vez que uno entra al anfiteatro, el anfiteatro lo que tienes que es tiene un olor muy fuerte, es formol, los cuerpos tienen mucho formol. Son cadáveres que muchas veces ya están disecados. Eh, pues da un poquito de impresión, pero da mucha fascinación poder ver cómo es uno por dentro. Entender la anatomía es wow, es muy bacano, es muy genial. Porque es como tú dices, cómo es uno por dentro, ¿cierto? O sea, cómo es que uno funciona. Entonces, eso uno lo ve en el cadáver, uno ya empieza a estudiar su anatomía y todo eso, y es muy impresionante. La sangre, pues mire que es curioso, hay gente que no puede con la sangre, no les gusta. Yo la verdad no me lo tomo mal, no, he visto todo tipo de fluidos, sangre, popó, orines, mocos, pus, todo eso. Digamos que si ustedes quieren hacer algo en salud, en ciencias de la salud, sí es muy importante que tengan un poquito de resistencia a eso, a los fluidos. Pero no es algo tan limitante. Uno siempre, claro está que uno siempre maneja todo eso con protección, ¿no? No es que uno vaya a manejar todo con la mano. Para todo tipo de procedimientos que uno hace, uno está con su bata, guantes, careta, tapabocas. Entonces digamos que uno puede manipular todo eso sin preocuparse porque pues uno está protegido. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, entonces pasamos ya a nuestro punto final, el cierre. Queremos agradecerle de verdad al doctor Carlos Medina por compartir su historia con nosotros. Como ustedes miraron, es un gran testimonio para todos ustedes, una persona que nunca se rindió, lo presentó el examen varias veces y al final lo consiguió. Como él mismo lo dijo, la resiliencia es la clave para todos ustedes. Hoy no solo escuchamos a un médico, sino también a alguien que soñó, falló, insistió y al final lo logró y pues hoy está cumpliendo la carrera o sus sueños universitarios. Y eso es exactamente lo que queremos que ustedes entiendan. Por eso nuestro lema es aquí no improvisamos, aquí preparamos para ganar, para que ustedes no se conformen de pronto con la carrera que les toca si no les alcanza el puntaje, sino que luchen hasta lograr estas carreras que son muy complicadas para ingresar ya sea por la prueba ICFES o por examen de admisión. Entonces, le agradecemos muchísimo por sacar un tiempo de su agenda que es muy ocupada y pues valoramos mucho esta conferencia con un gran invitado como usted. No, muchas gracias a ustedes, muchachos, por esta invitación. Me alegra mucho ver que hay tanta gente con sueños como este que yo tuve en algún momento y, y me alegra estar en este punto dándoles motivación, ¿sí? Yo estuve ahí donde estaban ustedes, yo estuve ahí
yo estaba ahí viendo a las personas y decía, uff, yo quiero pasar, yo quiero estar en ese sueño. Yo decía, como, ¿será posible? Parece que es imposible, pero no. Eh, Créanme que si estudian juiciosos, con mucha disciplina, así como lo menciona Samuel, les va a ir muy bien. Y pues nada, muchos éxitos y espero verlos en la Nacional. Bueno, Bueno, muchas gracias también a quienes asistieron a la reunión y también para que se motiven con este tipo de testimonios, porque el ICFES pues no los define tanto su inteligencia, su forma de ser, pero el esfuerzo, la disciplina y la mentalidad son lo que realmente define hasta dónde ustedes pueden llegar. Entonces, muchas gracias a todos y también a quienes miren la grabación para que aprovechen esta conferencia y se motiven con este gran testimonio. Muchas gracias a todos. hasta luego muchachos, que estén muy bien.